Una de las implicaciones que tiene el predicar de forma expositiva y de forma consecutiva, y me refiero consecutiva a empezar por un libro o por una carta desde el capítulo 1, versículo 1, en adelante, versículo a versículo, capítulo a capítulo, es que al que predica le expone a exponer, valga la redundancia, textos que de otra manera a lo mejor no hubiera elegido por sí mismo, por diferentes motivos. Por ejemplo, porque el texto no lo conoces lo suficientemente bien y tienes que darle un poquito más de jarabe de codo de lo normal cuando preparan una predicación. Bien porque puede que sea un tema polémico o incluso temas que ya casi todos los temas, por no decir todos en la Biblia, son políticamente incorrectos para la sociedad caída en la que nos encontramos, como por ejemplo los temas que hemos estado viendo en las últimas ocasiones de Colosenses, del principio teológico de autoridad y sumisión que Dios ha establecido, como hemos visto en Colosenses, en el matrimonio, entre el esposo y la esposa, en las relaciones de padres e hijos o también en las relaciones laborales entre empleador y empleado. Pero en esta mañana me gustaría hacer una pausa en Colosenses para aprovechar que tenemos fresco en la memoria, no hace falta volver a repetir de nuevo de forma profunda este principio teológico de autoridad y subordinación y aplicarlo a otro texto que se aplica al contexto de la Iglesia. Lo hemos visto en el contexto del matrimonio, lo hemos visto en el contexto laboral, lo hemos visto en el contexto de padres de hijos y también, pues ya que lo tenemos fresco, me gustaría que lo viésemos en el contexto de la Iglesia. Y como la mayoría suponéis o sabréis, el texto se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, versículos 2 al 16. Así que me gustaría que me acompañaseis a 1 Corintios 12. Como digo, nos apartamos de Colosenses, pero seguimos con un texto apegado al principio de Colosenses. 1 Corintios 11, versículos 2 al 16. Dice, 1 Corintios 11, versículo 2, leo la versión de las Américas: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Versículo 6. Porque si la mujer no cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si le es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Versículo 10. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Y nada más empezar este capítulo, o bueno, este texto, a partir del versículo 2, el apóstol Pablo ya nos está dando una lección en cuanto a cómo hacer el corazón de un pastor con respecto a sus ovejas. La iglesia de Corinto, como sabéis, era una iglesia con problemas para regalar. Y cada problema a cada cual más grave. Juan Pablo nos ha leído en la introducción esta mañana, el Salmo 9, cómo Dios obra con justicia, con equidad, sin hacer partidismo ninguno,
Esta iglesia tenía partido para elegir: uno era de Pablo, otro de Apolo, otro de Cefas, los más espirituales de Jesucristo. Había miembros que tenían vida de inmoralidad sexual de todos los colores. Había un grandísimo desorden en la participación de los símbolos de la cena del Señor. Pero en medio de todo este desorden, que por supuesto tenía que ser corregido y el apóstol Pablo lo corrige, encuentra un motivo de alabanza para estos hermanos. Os alabo, porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Y antes de seguir, tenemos que reconocer que Primera de Corintios es una carta difícil de interpretar. Entre otras cosas porque, al contrario del resto de las cartas que encontramos escritas por el apóstol Pablo, no tenemos una visión completa de la carta. ¿Qué quiero decir con esto? Leemos Efesios, tenemos una visión completa de Efesios. Leemos Gálatas, tenemos una visión completa de Gálatas. Llegamos a Primera de Corintios, y además de Primera y Segunda de Corintios, por lo que se hace referencia en el texto, nos faltarían, porque Dios ha permitido que nos falten, pero nos faltarían dos cartas más. Una de ellas es una carta que los corintios escriben a Pablo, y Pablo responde en esta Primera de Corintios. Y otra primera carta, que realmente sería la Primera de Corintios, que el apóstol Pablo hace referencia en el capítulo 5, de la cual no tenemos existencia, pero como digo, y luego miraremos, Pablo hace referencia a esta carta. Así que nos faltaría, para entender al 100% el contexto de esta carta, qué le están preguntando exactamente los corintios al apóstol Pablo, que la mayoría se puede inferir del texto, y qué instrucciones, por ejemplo, le había dicho el apóstol Pablo previamente a estos corintios. Y nos aclararía mucho más el texto. Pablo dice: os alabo en todo porque os acordáis de mí y guardáis las tradiciones que con firmeza, tal y como yo os las entregué. La Reina Valera traduce esta palabra tradiciones como instrucciones, y la pregunta es: ¿qué instrucciones es la que ha entregado Pablo y que estos hermanos guardan con firmeza? Como digo, en el capítulo 5, versículo 9, Pablo hace referencia a una carta previa y dice: en mi carta os escribí, 5:9, que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Dudo mucho que esta fuera la tradición, la instrucción que estos hermanos estaban guardando con firmeza. Pero seguro que esta carta, esta Primera de Corintios, tendría muchas más tradiciones, muchas más instrucciones para sus hermanos. También, como digo, desconocemos las preguntas exactas que le hicieron a Pablo estos hermanos, a las que Pablo responde en esta carta, pero podemos inferir el contenido de estas preguntas. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Primera de Corintios, Pablo le da instrucciones a estos hermanos respecto al matrimonio, y dice el versículo 1, en respuesta: en cuanto a las cosas que me escribisteis. Por lo tanto, en esta carta que escribieron los hermanos, una de las preguntas sería: Pablo, respecto al matrimonio, y esta situación y esta otra que nos recomienda, que dice la palabra. Entonces, en cuanto a las cosas que me escribisteis, y le da instrucciones respecto al matrimonio. Así que por el contexto de la carta, por toda la carta, podemos inferir casi el 100% de las cosas que le escribieron estos hermanos a Pablo y que Pablo responde en su carta. Pero volviendo al versículo 2, sea cual sean las tradiciones, las instrucciones que estos hermanos sí guardaban, Pablo se las había entregado, y tenemos que entender a qué se refiere con tradiciones para interpretar el texto de manera correcta. La palabra tradiciones en el original tiene el sentido de algo transmitido mediante la enseñanza. Normalmente, cuando esta palabra se usa para los no creyentes, estas tradiciones humanas provienen de la sabiduría humana y se refiere en el aspecto negativo. Cuando se habla de apóstoles que transmiten tradiciones, que transmiten instrucciones, se habla en sentido positivo, son instrucciones apostólicas. Era una enseñanza apostólica lo que Pablo les había transmitido a estos hermanos. Por lo tanto, el problema de los corintios no era un problema doctrinal, ellos tenían la doctrina clara, sino que era un problema no de teología, sino de vida inmoral, de conducta. Por tanto, Pablo, después de elogiarles de que de manera correcta están guardando una serie de instrucciones apostólicas que él le ha dado, tiene que llamarle la atención sobre algo que estaba pasando en la iglesia, que no estaban haciendo de manera correcta algunos, sobre el rol
del hombre y de la mujer y del marido y de la esposa en público, en el culto público en la iglesia. Y llegamos al versículo 3 y dice: quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Por eso quería aprovechar que tenemos fresco Colosenses, no creo que haga falta aclarar de nuevo que aquí no hay ningún contenido machista en estos versículos. Ya vimos en Colosenses cómo el cristianismo devolvió a la mujer la dignidad que no tenía en aquella época. En aquella época la mujer era más o menos un objeto inútil con el cual el marido podía hacer lo que le diera la gana sin tener que dar ningún tipo de explicación en esa cultura grecorromana del primer siglo. La mujer no tiene voz, no tiene voto, y Pablo coge y le recuerda a los maridos que no tiene razón la sociedad. Les recuerda que las mujeres son iguales en dignidad, iguales en derecho, iguales en honra delante de Dios, que han sido creadas al igual que el hombre a imagen de Dios, y que el marido no solo debe saber que la mujer no es inferior, sino que además debe de amarla como Cristo amó a la iglesia. Recordad, los maridos, en Colosenses 3:19 vimos que nuestra prioridad como marido es buscar la felicidad de nuestra esposa, buscar el cuidado de nuestra esposa, buscar la protección de nuestra esposa, buscar la realización de nuestra esposa, y todo a una costa de renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros propios derechos, si eso significa lograr el bienestar de nuestra esposa. En definitiva, la prioridad como autoridad, como cabeza de familia, como cabeza de la mujer en el matrimonio, nuestra prioridad es servir a nuestra esposa, entregando nuestras vidas a ella de la manera que Cristo entregó su vida y amó a la iglesia. Pero que hombre y mujer sean iguales en dignidad, que sean iguales en honra, que sean iguales en derecho, como sabéis y repetimos, no significa que el hombre y la mujer tengan los mismos roles diseñados por Dios, tengan que desempeñar los mismos papeles. Dios ha diseñado un rol para el hombre y otros roles para las mujeres. Dios ha colocado al esposo como autoridad en el hogar, Dios ha colocado a la mujer como ayuda idónea del esposo, y ella voluntariamente se sujeta a la autoridad de éste, no como alguien inferior, sino como complementario. Y ahora Pablo, por si queda alguna duda, en el versículo 3 va a clarificar esto más, apelando no solo al orden del matrimonio, sino al principio teológico de autoridad y de subordinación que gobierna todo el universo. La cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Y autoridad y subordinación no es sinónimo de superioridad e inferioridad. Pablo lo demuestra al decir que la cabeza de Cristo es Dios. Pablo está diciendo que Dios el Hijo se somete voluntariamente a Dios el Padre, pero sabemos que Dios el Hijo y Dios el Padre, los dos son Dios. Los dos son iguales, los dos tienen la misma esencia divina, no es uno más que el otro, son iguales. Juan 1:1, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, igual a Dios. Jesús declara en Juan 10:30 que yo y el Padre uno somos. Ni el Padre es más que yo, ni yo soy más que el Padre, somos uno, somos Dios, somos iguales. Juan 14:9, Jesús dice: tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora bien, siendo el Hijo y siendo el Padre iguales, hay un orden jerárquico en el cual el Hijo se sujeta voluntariamente al Padre, y el Hijo, existiendo en forma de Dios, no estima el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despoja de sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Filipenses 2, 6 al 7. De manera que la cabeza de Cristo es Dios, no porque Dios Padre sea más que Cristo, sino porque Cristo, siendo igual a Dios, se sujeta a la voluntad, a la autoridad de Dios Padre. Por lo tanto, autoridad y subordinación no es superioridad e inferioridad. La cabeza de Cristo es Dios, la cabeza de todo hombre y de toda mujer es Cristo, nos sujetamos voluntariamente a Él, pero a la mujer se le da una especificación más. La cabeza de la mujer es el hombre. No es inferioridad, sino un principio teológico de autoridad y subordinación dado por Dios. Si hay alguna duda,
están grabadas las predicaciones de Colosenses 3, 18 y 19, podéis ver el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio. Ahora bien, me gustaría hacer un paréntesis aquí. Si desde que habéis oído 1 Corintios 11 estáis pensando en qué es lo que se va a decir del velo en este texto, que sepáis que vamos a hablar del velo en este texto. Pero me voy a apropiar con todo respeto las palabras del apóstol Pablo en el versículo 3. Quiero que sepáis que el versículo 3 es el pilar de todo el pasaje. Aquí encontramos el principio teológico del pasaje, del cual se desprende el resto del texto. De manera que si no entiendes bien el versículo 3, ten por seguro que vas a malinterpretar el resto de los versículos. Como digo, el versículo 3 es el principio teológico del pasaje, y con principio teológico me refiero a aquella verdad que encontramos en el pasaje que es inamovible. Aquella verdad que no cambia independientemente de la época, que no cambia con la cultura, que no cambia con el paso de los años y que es aplicable en aquel tiempo y en este tiempo porque Dios no cambia y su palabra es inmutable. ¿Cuál es el principio teológico? Para que no haya duda. La obediencia al principio de autoridad establecido por Dios en el orden universal. En primer lugar, Dios el Padre. En segundo lugar, Cristo. En tercer lugar, el hombre, en este contexto, el marido. Y en cuarto lugar, la mujer, en este contexto, la esposa. Y después de explicar el principio teológico, estos versículos que vienen ahora va a ser la aplicación del principio teológico dado en el versículo 3. Dicen los versículos 4 al 6, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. El apóstol Pablo está haciendo referencia a dos cosas que hacían los creyentes en el culto público, tanto hombres como mujeres: orar y profetizar. En cuanto a orar, podíamos pasarnos el resto de nuestras vidas predicando sobre la oración, pero creo que está claro que es hablar con Dios. Alguien se levantaba y oraba a Dios, hablaba con Dios. Respecto a profetizar, es un don que existía en aquella época, que hoy día no está vigente, y era hablar a las personas de parte de Dios. Como digo, en aquella época existía el don de profecía, el cual Dios le daba algún tipo de, no la profecía como entendemos Isaías, como entendemos Ezequiel, sino Dios revelaba algún tipo de cosa que quería comunicarle a la iglesia en ese momento. Y este don, como digo, lo podían tener tanto los hombres como las mujeres. Y Pablo les anima a ejercer su don de manera adecuada. No hay que confundir este don de profecía con la enseñanza. Mientras que el que profetiza es usado en un momento concreto, para comunicar algo dado por Dios a la congregación, el que enseña está ejerciendo autoridad sobre la congregación, sobre la iglesia. Por tanto, no nos confundamos. La mujer podía profetizar si tenía el don, que luego otros textos de la Biblia manda al resto de la iglesia a juzgar si lo que está diciendo la persona que profetiza es realmente de Dios o no es conforme a la Escritura, porque cualquiera podía decir, me ha venido profecía y soltar cualquier cosa. Pero mientras que la mujer podía profetizar, no podía enseñar. El liderazgo en la iglesia es masculino. Y la enseñanza, la predicación, el ejercer autoridad sobre la iglesia es algo que Dios ha dado a los hombres. Llegados aquí, nueva parada para entender la cultura de la época, porque el texto prosigue hablándonos de que los hombres no deben de cubrirse por ciertos motivos, de que las mujeres sí deben de cubrirse la cabeza, y en el versículo 15 aparece la palabra velo, que es la prenda con la que las mujeres tenían que cubrirse la cabeza y con la que se le dice a los hombres que no se cubran la cabeza. Y siempre que hemos predicado desde este púlpito, cuando estudiamos un texto, hacemos referencia a la importancia de ir al contexto geográfico, al contexto histórico, al contexto cultural que se escribe ese texto, para poder entender mejor qué es lo que el autor, movido por el Espíritu, le está diciendo a la audiencia original, los cuales entendían perfectamente lo que se estaba diciendo, y poder exponerlo y aplicarlo correctamente a nuestras vidas. Y como he dicho al principio,
es una carta difícil. No hay demasiados datos históricos sobre la práctica de cubrirse el velo las mujeres. A esto tenemos que añadirle, como ya hemos dicho, nos faltan la carta que mandaron los corintios a Pablo, la carta que mandó Pablo a los corintios, con lo que nos falta información para tener una visión completa de lo que se está tratando. Tenemos que reconocer que es un texto difícil. Y si alguien nos dice que es un texto fácil, o bien no lo ha estudiado en profundidad, o bien dispone de documentos históricos que le ayudan a entenderlo de manera correcta, que ni comentaristas ni historiadores han encontrado a lo largo de los años, y que por favor los comparta con estos historiadores para que podamos entender mejor el texto. Es un texto difícil. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:16 que algunos escritos de Pablo son difíciles de entender. Ahora bien, que el pasaje sea difícil no invalida el hecho de que las escrituras son claras. Las escrituras son claras. Las escrituras se interpretan a sí mismas. Podemos leer la Biblia y podemos entender el plan de Dios de salvación para todos, desde Génesis hasta Apocalipsis, sin lugar a duda. Pero tenemos que reconocer que hay pasajes que son difíciles. Detalles, el principio teológico es claro, lo hemos visto en el versículo 3. No hay excusa para no sujetarse al principio de autoridad y subordinación establecido por Dios. El versículo 3 es claro. Los detalles del pasaje son difíciles. Y aún así, a raíz de lo que tenemos en el texto, a raíz de lo que tenemos en la historia, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. La palabra velo significa literalmente algo que cae de la cabeza, algo que cubre la cabeza y cae hacia abajo. Mi esposa, el día de nuestra boda, iba velada. Tenía un velo translúcido que le cubría la cara y un velo que le caía por detrás y llegaba hasta abajo. Por las pocas evidencias históricas que hay de la práctica del uso de este velo, se puede afirmar con bastante seguridad que este velo no cubría la cara de la mujer. Simplemente era un velo que cubría la cabeza y caía hacia abajo. ¿Por qué las mujeres en esta cultura llevaban velo y los hombres no? Si vemos la vestimenta de los hombres y de las mujeres en aquella época, era una ropa muy similar, muy parecida. Si viésemos a un hombre y a una mujer de aquella época de espaldas, los dos llevaban túnica y un hombre podría ser confundido con una mujer de espaldas. Cierto es que el cabello largo de la mujer podía darnos una aclaración, si están de espaldas, de quién es mujer, de quién es hombre, pero no olvidemos que en la cultura grecorromana del primer siglo vemos obras de arte, pintura, escultura, y vemos sobre todo a los grandes héroes que llevaban el cabello largo, así que no era extraño tampoco ver a un hombre con una túnica y con el cabello largo. Así que el distintivo totalmente femenino, la prenda de vestir femenina de aquella época que te distinguía claramente que era una mujer y no un hombre, era el velo. El velo era un artículo de ropa femenino de aquella cultura. Por lo tanto, el varón no tenía que ponerse nada femenino en la cabeza para orar, para profetizar. Esto atentaba contra su masculinidad. Los hombres que usaban velo en aquella época eran los paganos para hacer sacrificios a sus dioses. Los impíos, para realizar sus cultos, sus prácticas, se cubrían la cabeza. Y si hoy vemos a los judíos, vemos que oran con la cabeza cubierta, pero esto no es una costumbre que se empezó a tener hasta el siglo IV. En aquella época el hombre no se cubría la cabeza. La mujer, por su parte, no tenía que orar ni profetizar sin velo porque afrentaba su feminidad. Cuando dice toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada, tenemos que tener claro que en aquella cultura la mujer que estaba rapada era un símbolo de vergüenza para esa mujer. ¿Qué mujeres llevaban el cabello rapado en la época? Cuando una mujer era pillada en adulterio, se le rapaba la cabeza para que todo el mundo supiera que esa mujer había cometido ese pecado y sufriese la vergüenza delante de todo el mundo. Las sacerdotisas de muchos templos paganos también se rapaban la cabeza. Las prostitutas, por motivos de higiene muy probablemente, pero las prostitutas también tenían rapada la cabeza. Así que Pablo le dice a estas mujeres: ¿te da vergüenza que te confundan con una adúltera, con una pagana o con una prostituta? Cúbrete con el velo. ¿No te da vergüenza de tu acto? Pues entonces ya, citándolo un poco a mi manera, de perdidos al río.
Ve con todo, muestra tu insubordinación a lo que Dios ha establecido, a la autoridad de tu marido, y rápate, que no haya duda de tu descaro, de tu insubordinación. El velo era un símbolo cultural en la sociedad corintia, pero el liderazgo del hombre no es algo cultural, sino que procede de Dios, es algo inamovible. Por eso sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 7, el hombre no debe de cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Pablo vuelve a apelar al orden establecido por Dios. El hombre no debe de cubrirse la cabeza, ya que él es imagen y gloria de Dios. El hombre fue creado para representar a Dios en su autoridad y en su liderazgo, en el sentido de que él es la imagen y gloria de Dios. Por supuesto, la mujer también fue creada a imagen de Dios. Pero, si os fijáis, Adán es el único de los dos que es parte de la creación original. Génesis 2:7. Eva no fue creada del polvo de la tierra, sino que es una parte del mismo Adán. Génesis 2:21 y 22. Por eso dice que el hombre no procede de la mujer, el hombre procede del polvo de la tierra, sino que la mujer procede del hombre, de la costilla de Adán. Pues es verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, el hombre fue creado en la creación original, sino la mujer a causa del hombre. El hombre necesitaba una ayuda idónea y por eso la mujer fue creada. Mientras que el hombre es imagen y gloria de Dios, en el sentido de representar autoridad y liderazgo, la mujer también es imagen de Dios, pero es gloria del hombre, en el sentido de sujetarse a la autoridad del varón. No significa que sea inferior al hombre, sino que tiene un rol diferente. Ambos se necesitan, ambos se complementan, como veremos en el versículo 12, en un momento. Pero dice el versículo 10, por tanto la mujer debe tener un símbolo, dice la Reina Valera, una señal de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Este versículo se usa para decir que el velo no era algo cultural, puesto que es un símbolo que se debe de tener porque es señal de autoridad por causa de los ángeles. Pero aquí nos enfrentamos a un pequeño problema de traducción. Las palabras símbolo de en la América o señal de en la Reina Valera no se encuentran en el texto original. El texto original dice literalmente, por tanto la mujer debe tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. En nuestra cultura, como en cualquier cultura, incluida la época de los corintios, la mujer debe de llevar autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Es decir, debe de sujetarse a la cabeza, debe de sujetarse a la autoridad de su esposo, debe de someterse al principio teológico establecido por Dios. Este es el principio del versículo 3, no un símbolo, no una señal, sino una realidad espiritual de la sujeción voluntaria del orden establecido por Dios, del liderazgo del varón. ¿Y qué quiere decir por causa de los ángeles? No lo sé a ciencia cierta. Muchos comentaristas comentan muchas cosas, yo no encuentro aclaración al 100% en algún tipo de posición determinada. Lo que sí podemos ver es que se dice en cuanto a los ángeles y la Iglesia en la Biblia. En las Escrituras vemos por un lado que los ángeles estaban en la creación original. Así que fueron testigos de cómo Dios creó todo. Cómo Dios crea primero a Adán, luego crea a Eva, les da a cada uno sus respectivos roles y responsabilidades. Por tanto, cuando no cumplimos el orden establecido por Dios, cuando el hombre no ejerce su liderazgo en la Iglesia o cuando la mujer asume un papel que no le corresponde, podemos deducir que esto ofende a los ángeles. Por otro lado, el apóstol Pablo dice en Efesios 3, versículos 8 al 10. Efesios 3, versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, ¿a quiénes? A los principados y potestades
de las regiones celestiales. Que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los ángeles. Los ángeles nos están observando ahora mismo. Los ángeles nos observan cuando adoramos al Señor. Y a través de ver cómo hombres y mujeres imperfectos están cumpliendo con lo que Dios ha mandado, están adorando a Dios, está haciendo Dios la obra suya a través de seres imperfectos como nosotros, los ángeles aprenden de la sabiduría de Dios. Por tanto, tenemos que ser obedientes a las directrices que Dios nos ha dado en su palabra, en primer lugar para dar gloria a Dios, también para ser luz a los hombres, también para edificarnos los unos a los otros en la iglesia, pero también por causa de los ángeles, porque ellos se están maravillando de la sabiduría de Dios, de cómo Él obra a través de su iglesia. Y cuando no obramos como Dios quiere a través de su iglesia, esto puede ofender a los ángeles. Quizás sea esto por causa de los ángeles. Versículos 11 y 12. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. El apóstol Pablo era consciente de que algún hombre podía malinterpretar este principio de autoridad, o pudiera tener ese deseo de sentirse superior a la mujer, porque Adán fue creado primero, la mujer después. Pero él dice ahora, después de lo que yo he dicho, sin embargo, os voy a recordar que el hombre y la mujer son iguales en dignidad y honra delante de Dios, pero es que además son complementarios y se necesitan uno al otro. Sí, Eva surgió de Adán, pero sin Eva la humanidad no hubiera existido, porque es de la mujer la que da luz a los hijos. El hombre y la mujer no solo somos complementarios en la procreación, sino que es que somos codependientes. Uno sin el otro desaparece. Ya lo dijimos en Colosenses, sí. A Adán le fue dada la responsabilidad del liderazgo. Él puso el nombre a los animales. Dios le explicó todo lo concerniente a de este fruto podrás comer, de este fruto no podrás comer. Luego crea a Eva y Adán se encarga de enseñar a Eva todo lo que Dios ha compartido con él, y Eva le es dada como ayuda idónea. Adán no tenía pecado, Adán tenía una relación perfecta con Dios, y aún así Dios ve que necesita ayuda. Así que en el supuesto caso, que no es el caso, de que uno fuese superior al otro, ¿quién sería superior? ¿El que fue creado primero? ¿O el que ayuda a aquel que necesita de la ayuda? No se trata de lo que el mundo nos quiere vender, de una guerra de sexos. Se trata de una relación de igualdad y de mutua dependencia, con diferentes roles, el hombre de la mujer. Y si tenemos alguna queja, si como mujer te quieres quejar por subordinarte al hombre, si como hombre tienes tentación de abusar de tu autoridad sobre la mujer, Pablo recuerda, y todas las cosas proceden de Dios. Tu autoridad y tu ayuda idónea, tu subordinación. Todo procede de Dios. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. La sociedad cada vez más trata de confundirnos en cuanto al género, en cuanto a qué es masculino, qué es femenino. Iba a decir ya desde los colegios, pero hablando con un familiar hace poco en Madrid, ya desde la guardería, a su hija le están inculcando cosas que no son, o tratan de hacerlo. El viernes pasado escuchaba la noticia de que en Argentina es el primer país de Latinoamérica en que acepta en el DNI el género no binario, es decir, si no te sientes hombre, no te sientes mujer, aparece una X, que significa que no eres ni hombre ni mujer en tu documento de identidad. Médicos, profesores, jueces están perdiendo sus trabajos científicos por decir que la genética no miente, que solo hay dos sexos, masculino y femenino, XY, que está en los genes, y la sociedad lo trata de torcer. Pero por mucho que lo trate de torcer, la palabra es clara y la naturaleza no miente, la genética no miente. Pablo está diciendo aquí lo mismo, el hecho de que Dios ha hecho al hombre hombre y a mujer mujer,
Es tan claro en la naturaleza que dice, mira, juzgad vosotros mismos. La hormona sexual masculina, la testosterona, hace que por lo general a los hombres se le caiga antes el cabello. No solo la alopecia, cuando ya nos vamos quedando con el cartón más descubierto, sino desde siempre el pelo va creciendo y se cae antes, aunque vuelva a crecer un nuevo cabello. El ciclo de vida lo hace más corto. Por su parte, la hormona sexual femenina, el estrógeno, hace que por lo general a la mujer el pelo le caiga más tarde, por lo tanto tiene más crecimiento y es más fácil que la mujer tenga el cabello largo, y es más raro ver a una mujer con alopecia que a un hombre. Y en la mayoría de las culturas es costumbre que la mujer lleve el cabello más largo que el hombre. Ahora bien, en nuestra cultura hoy en día, que un hombre lleve el cabello más largo, que la mujer lleve el cabello más corto, no es de por sí deshonroso. Hay hermanos piadosos con el cabello largo y hay hermanas piadosas con el cabello corto, y son piadosos porque su conducta no produce confusión en cuanto a la masculinidad del hermano o la feminidad de la hermana. Lo que es deshonroso, lo que es contra naturaleza, no es el cabello largo o corto en sí, sino que el hombre no se comporte como hombre o que la mujer no se comporte como mujer. Y dice el versículo 16, pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Y este texto también puede ser interpretado de dos maneras. Una de ellas, como dice el refrán, dos no se pelean si uno no quiere. Podríamos decir que Pablo sabía que por muchos argumentos que dé, por muy convincentes que sean sus argumentos, siempre va a haber alguien que quiera discutir. Y él dice, yo ya lo he puesto claramente, no voy a dar más vueltas sobre el asunto, no tengo la costumbre de llover sobre mojado, como se suele decir. Pero creo que esta no es la interpretación más correcta del texto. A la luz del texto y del contexto, cuando el apóstol Pablo dice que ni nosotros, ni los apóstoles, ni las iglesias de Dios tienen tal costumbre, la costumbre a la que se refiere es a la de ser contencioso en cuanto al principio de autoridad del versículo 3. Por tanto, lo que está diciendo es, si tú no quieres sujetarte a este principio, que sepas que ni los apóstoles, ni las iglesias bíblicas fieles a la palabra de Dios, te van a dar una palmadita en la espalda y te van a decir, haz lo que te dé la gana. Nosotros no tenemos tal costumbre. Si quieres ser contencioso con el seguir R que R, con no comportarte, no sujetarte a este principio de autoridad y sumisión. El apóstol Pablo nos ha enseñado en este texto cómo tiene que comportarse la iglesia de Cristo, cómo tenemos que comportarnos en la iglesia todos y cada uno de los creyentes en cuanto a las funciones de género que Dios ha establecido para el hombre y para la mujer. La mujer ha de ser femenina, esto no es debilidad, esto no es inferioridad, sino que es la belleza que Dios le ha otorgado a la mujer, y debe de sujetarse voluntariamente a la autoridad del varón, siendo su ayuda idónea como igual al varón, pero con un rol distinto. El hombre debe de ser varonil, debe de ser masculino, no un machito, no un gallito de corral, y como cabeza de la mujer debe servir a la mujer entregadamente, amándola, protegiéndola, sin ser áspero con ella, buscando lo mejor para ella y sobre todo también guiándola en su vida de santificación. Cuando hacemos esto estamos glorificando a Dios con nuestra obediencia, estamos siendo luz en medio de las tinieblas, esta sociedad tan confundida, nos edificamos los unos a los otros como iglesia e incluso los ángeles aprenden no de nuestra sabiduría, sino de la sabiduría de Dios ejerciendo su plan perfecto. Ya hemos explicado el texto. Me gustaría que los minutos que quedan, a la luz de la palabra, no de una opinión personal, no de una tradición humana, me gustaría ver si la Biblia dice si es obligatorio o no el uso del velo en la iglesia en nuestros días. Algunos, a la hora de decir que el velo no es obligatorio, apelan equivocadamente a la palabra tradición, instrucción del versículo 2. Literalmente la palabra puede traducirse y se traduce correctamente como tradición, correcto. Donde se equivocan aquellos hermanos que argumentan que no es obligatorio el uso del velo, es al decir que al ser tradiciones no son mandatos apostólicos, es una opinión, una tradición de Pablo, y esa era su opinión.
Otros, a favor del uso del velo en la Iglesia, desmontan bíblicamente, con razón, este argumento al probar que la misma palabra que se usa para tradiciones en el original se usa en otros sitios en la Biblia para hablar de instrucciones apostólicas. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, dice: pues sabéis que preceptos, es la misma palabra en el original que aquí tradiciones, os dimos por autoridad del Señor Jesús, para referirse a autoridad claramente apostólica, por tanto, vigente hoy día. El hecho de que sea tradición apostólica no le quita peso a la palabra. Son palabras de los apóstoles y tienen autoridad en el contexto de Corintios y en nuestro contexto de hoy día. No lo podemos negar. Por tanto, aquellos que están a favor del velo y dicen que 1 Corintios 11:2 no habla de una tradición humana, sino de una instrucción apostólica, tienen el 100% de razón. Pero, al decir que el uso del velo es obligatorio para la mujer hoy en día, porque Pablo está dando una instrucción apostólica, están haciendo una mala exégesis del pasaje, una interpretación incorrecta del pasaje, y están cometiendo lo que se conoce como una falacia exegética. Y aunque la palabra falacia suene muy fea, no estoy llamando mentiroso a nadie. Hay un libro de Donald Carson titulado Falacias exegéticas, interpretación eficaz hoy, en el cual se exponen los distintos tipos de falacias que se cometen al realizar una mala exégesis, al realizar una mala interpretación de un texto. Es un libro altamente recomendable, es así de finito, es así de pequeñito, y reconozco que es, por lo menos para mí, muy denso de masticar. Yo me lo he tenido que leer varias veces y es un libro muy denso. El que quiera, que me lo pida, que se lo presto. Pero en la contraportada del libro dice el autor: la Academia de la Lengua, por eso digo que falacia, no quiero yo insultar a nadie ni llamarle mentiroso, la Academia de la Lengua define el término falacia como fraude o mentira. Pero en el presente libro la idea de falacia exegética, en relación al pensamiento y la lógica, se entiende como un patrón de razonamiento malo, no como una mentira a propósito, como un patrón de razonamiento malo que aparenta ser bueno, que contiene un error y que conduce a una confusión falsa sin que haya en ello forzosamente intencionalidad de parte del intérprete. Todos nosotros, yo el primero, he cometido falacias exegéticas a punta pala y no he sido consciente de que yo estaba haciendo una mala exégesis del texto. Un ejemplo de este libro, y por favor no perdáis 1 Corintios de la cabeza. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. La palabra poder en este texto es la palabra dinamis, del cual procede nuestra palabra dinamita. Hay predicadores que al exponer este texto dicen que el Evangelio es dinamita de Dios. Hay un problema. En los tiempos de Pablo no existía la dinamita. Por tanto, traducir esa palabra con un significado que se le da actualmente a esa palabra es un error en el texto bíblico. Pero además la dinamita es un explosivo que destruye, mientras que el Evangelio es algo que da vida. Por lo tanto, aunque la intención del predicador es buena, la intención del predicador es animar al poder del Evangelio, está animando de una manera errónea, está cometiendo una falacia de interpretación al decir que es dinamita. Esta palabra significa dinamita en otro contexto, en otra cultura. Aquí significa poder. Otro ejemplo, la palabra martis. Se traduce por mártires. Es una palabra que no tiene una connotación muy buena hoy en día. Aparece en Apocalipsis 2:13, pero aquí en ese contexto, en esa cultura, significa testigo. Y a raíz de que los testigos de Jesucristo, por ser testigos, han ido sufriendo en su vida el asesinato, el maltrato y demás, esta palabra ha adquirido la connotación de mártir. Y hoy en día, si encontramos a alguien en griego que escribe martis, se está refiriendo a mártir. Pero no podemos interpretar el texto de Apocalipsis como mártir, sino como testigo. Y la intención es buena, tú has ido a un diccionario, has visto lo que dice en el original, martis, y lo has interpretado. Pero estás cometiendo una falacia exegética. Volvemos a 1 Corintios 11.
Concluir que el velo es obligatorio hoy en nuestra cultura porque proviene de una instrucción, de una tradición apostólica, es algo precipitado. Y me gustaría exponeros ejemplos del porqué. Lucas 22:36. Aparece otra instrucción, ya no apostólica, sino de la boca del Señor Jesús. Entonces les dijo: pero ahora el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, de la misma manera también una alforja, y el que no tenga espada, venda su manto y compre una. Usando el mismo argumento que el que dice que el velo es obligatorio porque viene de una instrucción apostólica, aquí hay una instrucción del Señor Jesucristo, que está diciendo que todos y cada uno debemos de llevar una espada hoy día. Y creo que ninguno de los presentes llevamos una espada ahora mismo, hoy día. ¿Estamos con ello anulando la instrucción que el Señor Jesús ha dado en este texto? No. Interpretamos el texto a la luz de su contexto histórico, geográfico, cultural, no violamos el principio teológico que se encuentra en el pasaje y lo aplicamos a nuestro contexto. Si usar el velo es algo transcultural, algo que pasa de cultura a cultura, apliquemos literalmente el llevar una espada en nuestros días, por lo menos cuando viajemos, si vamos al texto en sí. Primera de Timoteo 5:23 le dice Pablo a Timoteo: ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Si tienes algún problema estomacal, no vayas al médico, toma algo de vino porque es una instrucción apostólica. Y aquí me puede decir: Juan, ¿te has pasado? Aquí está hablando a una persona concreta, no a una iglesia concreta. Lo acepto. Bueno, es una instrucción apostólica. Pero vamos a ampliar un poco más el abanico. Juan 13:14. Y hoy nuestro hermano Juan ha orado dando gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo al lavar los pies como ejemplo de servicio. Juan 13:14. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. En 43 años que llevo asistiendo a la iglesia, no como creyente, gracias a Dios, me he criado en una iglesia, tanto cuando vivía en Sevilla, como ahora en Linares, como en Estados Unidos, como en Alemania, como en varias iglesias alrededor de la península, nunca al entrar en un local me han quitado los zapatos y me han lavado los pies. ¿Es un mandato del Señor Jesucristo? Sí. ¿Lo aplicamos hoy día? No. ¿Por qué? Porque era una costumbre cultural de aquella época. Andaban con sandalias, el suelo no estaba pavimentado, el suelo se llenaba de suciedad, de polvo, y antes de entrar a un sitio les lavaban los pies. Todos los domingos y jueves que entramos por ese local de culto, ¿nos lavamos los pies? No. ¿Invalidamos el principio teológico del texto? No. Yo cuando entro por esa puerta encuentro el local perfectamente ordenado. Encuentro el local limpio, los aseos, la cocina, el suelo. Los hermanos, las hermanas que hacen este servicio están aplicando el principio teológico de este texto de servirnos los unos a los otros. El principio de servicio, de hospitalidad, de cuidado del hermano. Aplicamos el principio teológico de esa cultura a nuestra época. Siguiendo con el tema del lavamiento de los pies, en cuanto a una característica que hacía a las viudas que fuesen o no fuesen merecedoras de ayuda de parte de la Iglesia. Primera de Timoteo 5:10. Se dice que esa viuda, para ser merecedora de ayuda, tiene que tener buen testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y si se ha consagrado a toda buena obra. Hoy día aplicamos literalmente tener testimonio de buenas obras, criar hijos, mostrar hospitalidad, ayudar a afligidos, hacer buenas obras. Pero como hemos dicho antes, lavar los pies no lo aplicamos hoy día. Gracias a nuestro calzado, gracias a nuestras calles pavimentadas. No se trata de elegir a mi gusto qué cojo de un versículo y qué no. Hospitalidad, te invito a mi casa y me tomo un café. Lavarte los pies no, porque me da asco tocar los pies. No, no se trata de eso. Hacemos una interpretación correcta del texto y aplicamos el texto, el principio teológico, a nuestros días. Romanos 16:16, Primera de Corintios 16:20, Segunda de Corintios 13:12, Primera de Corintios 5:26, tenemos la instrucción apostólica
de saludarnos los creyentes con ósculo santo, con un beso. Hombres y hombres, hombres y mujeres, mujeres y mujeres, saludarnos con un beso. Tal vez en nuestra cultura no es tan extraño. Yo en la iglesia, al que viene a darme un beso, le doy un beso. Cuando veo que el hermano me da la mano, le doy la mano. Ahora con el COVID toca codo. Pero en otros países como Japón, como Tailandia, el darse un beso para saludarse, incluso entre un hombre y una mujer, en público, es ofensivo. En otros países como Rusia, no como un saludo normal, sino en momentos de gran efusividad, los hombres se dan un beso en la boca sin que eso tenga ninguna connotación homosexual de ningún tipo. ¿Es un mandato apostólico que nos saludemos con un beso? Sí, está en la Biblia. ¿Lo aplicamos de forma literal hoy en día? No. ¿Aplicamos el principio de saludarnos fraternalmente los hermanos, de demostrarnos cariño, de tener comunión fraternal en nuestra época? Sí. El Señor Jesús da un mandato en cuanto al ministerio evangelístico. Mateo 10:8. Sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsar demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y creedme si os digo que, por mucho que trato de servir al Señor de la manera más fiel posible, no se me ha ocurrido salir a resucitar muertos. Y tú me puedes decir, esto era un mandato para los apóstoles, y ellos sí podían hacerlo. No era un mandato directamente a nosotros, era un mandato a los apóstoles. Mateo 18, Marcos 16, Lucas 24, vemos un mandato hecho directamente a los apóstoles, no a nosotros, la gran comisión. ¿Se aplica eso a nosotros hoy día? Sí, Señor. Dos mandatos de Jesús a los apóstoles que no se aplicaban directamente a nosotros, directamente a los apóstoles. Uno lo cumplo y el otro no. ¿Esto qué es, un buffet? ¿Que yo cojo lo que me conviene y lo que no me conviene no lo cojo? No. Mis queridos hermanos, estudiamos, interpretamos a la luz del contexto la palabra de Dios, extraemos el principio teológico inmutable, inamovible, innegociable y lo aplicamos de manera adecuada a nuestro tiempo hoy día. La pregunta es, ¿qué razón de peso? Y como digo, es un texto difícil, tampoco voy a sentar cátedra 100%, pero ¿qué razón de peso hay para aplicar literalmente el uso del velo y no aplicar literalmente la resurrección de los muertos, el lavamiento de pies, el saludo con beso o el llevar una espada? Todos son o mandatos apostólicos o tradiciones apostólicas o mandatos de la boca del mismo Señor Jesucristo. Pero tenemos que tener claro que los principios teológicos nunca cambian, nunca se invalidan, pero que la aplicación de dicho principio puede cambiar en función de la cultura o de la época. Y os aseguro, mis queridos hermanos, mis amadas hermanas, que mientras estudiaba todo esto, había un texto que no se me apartaba de la mente. Unas palabras del Señor Jesús en Mateo 5:19. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. ¡Ay de mí! Si intento invalidar cualquier mandamiento que yo encuentre en la Escritura, por más pequeño que sea. ¡Ay de mí! Y si trato de estudiarlo y exponerlo de la manera más correcta, no es para que yo sea llamado grande en el reino de los cielos. Eso tenerlo seguro. Pero también es una promesa buena, bonita. Lo hago porque tengo que guardar y enseñar, como dice el texto, estos mandamientos. Guardar y enseñar. Mi postura es que el velo era un símbolo cultural de aquella época. Algo que refuerza mi postura. Primera de Corintios 9, el propio apóstol Pablo, unos capítulos antes. Versículos 19 al 21. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos.
A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Pablo se hace a los esclavos como esclavos, a los judíos como judíos, a los que están sin ley como los que están sin ley, con el objetivo de ganarlos para Cristo. En 1 Corintios 8, 9 y 10, Pablo está hablando del uso de la libertad cristiana. Y lo que está diciendo aquí es que él va a sacrificar su libertad, sus tradiciones culturales, sus prácticas personales, siempre y cuando no violen ningún principio bíblico. ¿Para qué? Para no ser tropiezo a aquellos que quiere alcanzar, los cuales pueden tener otras culturas, otras costumbres, otras prácticas. Si el judío no podía comer cerdo, él no iba a comer cerdo delante del judío, aunque podía decir, tiene sentido que no coma, pero no, él no comía cerdo delante del judío, por muy rico que estuviera. Si para el gentil no había problema en comer de los sacrificados, él comía de los sacrificados. No se trata de hacer lo que el otro hace para ganártelo, que esto lo malinterpretan mucho para justificar que tienen discotecas más que iglesias en sus cultos, para ganar al que baila reggaetón, al que va con minifalda. No. Se trata de no hacer lo que sí puedes hacer para no ser tropiezo a aquel que sí cree que no lo puede hacer. No se trata se trata de no hacer lo que sí puedes hacer para no ser tropiezo a aquel que cree que no lo puede hacer. Y esto me da que pensar que, hablando de la libertad cristiana, capítulos 8, capítulo 9, capítulo 10 de 1 Corintios, llega al capítulo 11 y habla de una costumbre cultural. Apela a la costumbre de los corintios frente al ataque feminista que estaban sufriendo estos corintios por parte de aquellos que se rebelaban contra la autoridad del varón. En otras cartas vemos este principio en Efesios, en Colosenses, pero no se usa el velo, no se usa esa práctica cultural. Hoy día aplicaríamos 1 Corintios 9 de forma correcta, no aplicando literalmente 1 Corintios 11. Siempre y cuando apliquemos el principio teológico de 1 Corintios 11. Ahora bien, termino. Y antes de terminar, me gustaría dirigirme tanto a los hermanos y hermanas fieles que creen, a la luz de un estudio serio de las Escrituras, que el uso del velo es obligatorio en nuestros días. Y me gustaría dirigirme a los hermanos y hermanas fieles que creen, a la luz de un estudio serio de la Escritura, que el uso del velo no es obligatorio hoy en día. Querría dirigirme a ambos grupos con unas palabras que escuchaba en esta semana pasada el pastor Sugel Michelin hablando de otro tema totalmente distinto. Hablaban de la continuidad o no continuidad de ciertos dones, pero llegamos a una conclusión totalmente aplicable a el tema que estamos viendo en esta mañana. Y con esto terminamos y tendremos una oración para terminar. Él hacía a su vez cita de un puritano del cual no dijo el nombre. La Iglesia debe de levantar paredes doctrinales bien claras. Una Iglesia que no tenga paredes doctrinales claras va a sufrir de cualquier viento de doctrina que le ataque. Pero cuidado, hermanos, con levantar paredes doctrinales tan altas que no nos permitan darle la mano a hermanos verdaderos que están del otro lado de la pared. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la claridad de tu palabra. Gracias porque la Biblia se interpreta a sí misma. Gracias porque leyéndola bajo la dependencia de tu Espíritu podemos entender lo que tú nos quieres transmitir por medio de ella. Y gracias también por las personas que tú utilizas para, a lo largo de la historia, poder llegar a un conocimiento más profundo de lo que tú quieres mostrar en tu palabra, Señor. Gracias por aquellos hermanos, hermanas que han estudiado griego, hebreo, arameo, que pueden darnos una interpretación más fiel posible de tu palabra, Señor.
Y perdónanos, y perdóname a mí si en alguna cosa puedo estar equivocado. Dame luz para no invalidar ninguno de tus mandamientos, por muy pequeño, si se puede llamar algo tuyo pequeño, que sea. Gracias por haberte revelado a nosotros por palabra, Señor. Gracias por, en la sociedad en la que estamos, tener el acceso libre a tu palabra, a la Biblia. Bendice a aquellos hermanos que son perseguidos por tener una Biblia en su casa, por intentar predicar públicamente el Evangelio, y gracias por la libertad que tú nos das en el sitio en que nos has colocado, Señor. Y te pido que nos dé, a mí el primero, corazones humildes para reconocer cuando uno está equivocado, Señor, y también ser amorosos con el hermano para extender la mano, Señor, a aquello que pueda diferir y que esté acorde a tu palabra. Por supuesto, cualquiera que venga negando alguna de tus doctrinas, no va a haber negociación con él, pero aquellas cosas que podamos, con una doctrina firme, tener alguna diferencia, alguna cosa, Señor, haz que nos respetemos mutuamente y que nos edifiquemos mutuamente, que lo hagamos para esos ángeles que nos están mirando, que lo hagamos para edificación de los unos a los otros, que lo hagamos para ser luz a las tinieblas de esta sociedad que nos rodea, y sobre todo que lo hagamos para tu gloria, Señor. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.